Hola y bienvenidos a nuestro canal de mitos y leyendas prohibidas. Soy Rodrigo. Hoy vamos a hacer algo atrevido. Vamos a poner en el banquillo de los acusados a uno de los dioses más icónicos, venerados y temidos de toda la historia, Anubis. Pero ¿y si esa imagen es una fachada? ¿Y si la verdad sobre su función ha sido radicalmente malinterpretada durante más de 4000 años? En este video, vamos a emprender un viaje de investigación para desmontar el mito y revelar lo que podría ser una verdad mucho más increíble, la evidencia que sugiere que Anubis no era un dios, sino algo completamente diferente. Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creían saber. Comencemos. Cierra los ojos por un instante. Quiero que viajes conmigo, no en el espacio, sino en el tiempo. Siente el calor seco del sol egipcio en tu piel, el olor del limo fértil del Nilo mezclado con la arena infinita del Sáhara. Escucha el murmullo de un pueblo vibrante que vive en la orilla de la vida, consciente de que, a pocos pasos, más allá de las dunas doradas, se extiende el reino silencioso de la eternidad. El desierto. La necrópolis. El imperio de los muertos. Y en la frontera que separa esos dos mundos, en el umbral de cada tumba, en la mente de cada egipcio que contempla su mortalidad, se alza una figura. Una silueta icónica, inconfundible. Un ser de cuerpo de hombre, fuerte y erguido, pero con la cabeza de un chacal del desierto, con las orejas atentas y el hocico apuntando hacia el horizonte del más allá. Hay un peso de milenios en su postura y el frío cálculo del cosmos en su mirada. Es el guardián. El guía. El maestro de los secretos que yacen al otro lado de la vida. Es Anubis. Esta es la imagen que todos hemos heredado. Anubis, el dios de la momificación, el psicopompo que toma de la mano a las almas de los difuntos, el supervisor del juicio final, donde el corazón del fallecido es pesado en una balanza contra la pluma de la verdad. Su nombre suscita respeto y temor. Su figura es el símbolo indeleble del complejo y fascinante sistema de creencias egipcio sobre la muerte, que no era un final, sino una transición, un peligroso viaje hacia una nueva forma de existencia. Esa es la historia oficial. La que se enseña en las escuelas y se exhibe en las vitrinas de los museos. Es una historia poderosa, llena de un profundo simbolismo y una espiritualidad que ha cautivado al mundo durante siglos. Pero es una historia incompleta. Peor aún. ¿Y si te dijera que es, en su misma raíz, fundamentalmente errónea, una simplificación diseñada para ocultar una verdad mucho más extraña e increíble? Te presento una idea. Una hipótesis que, si es correcta, podría cambiar radicalmente tu forma de ver no solo a este dios, sino a toda la civilización egipcia. Anubis no era un dios. Sé lo que estás pensando. Suena a blasfemia. A una contradicción directa de miles de jeroglíficos y textos sagrados. Pero quédate conmigo, porque las pruebas no están en el reino de la fe, sino en el de la lógica y la evidencia física. Olvida por un momento la idea de un ser divino y etéreo. Quiero que pienses en esto de una forma nueva. Anubis no era el nombre de un dios, era el nombre de un título. Una función. El cargo oficial del especialista más importante y secreto de todo el antiguo Egipto. Y la persona, o el linaje de especialistas, que ostentaban el título de Anubis, no eran sacerdotes místicos recitando plegarias a la oscuridad. Eran científicos. Eran los cirujanos, químicos y biólogos de una era olvidada. Piensa en ello con la mente fría de un analista. Los procedimientos que asociamos con la figura de Anubis no son actos de magia impredecible y caprichosa. Son procesos. Son protocolos metódicos, estandarizados y rigurosamente científicos. Y su obra maestra, la momificación, es la pieza central de esta evidencia. No estamos hablando de un simple ritual de embalsamamiento. Estamos hablando de una proeza médico-científica que desafía su propia época. Imagina la escena. Un cuerpo yace sobre una losa de piedra. El especialista, el Anubis de turno, procede a extraer el cerebro, licuándolo y sacándolo por la cavidad nasal con largos ganchos de bronce. Un procedimiento que requiere un conocimiento detallado de la estructura craneal para no desfigurar el rostro. A continuación, realiza una incisión precisa en el flanco izquierdo para extirpar los órganos internos que serán preservados por separado. ¿Magia? No, eso es cirugía. Luego viene la química. El cuerpo es cubierto y rellenado con natrón, una mezcla de sal natural, durante un periodo exacto de 70 días para deshidratarlo por completo, deteniendo la descomposición a nivel celular.
Finalmente, la piel es tratada con una mezcla de aceites y resinas para mantener su flexibilidad antes de ser envuelta en cientos de metros de vendas de lino. Esto no es un rezo, es un procedimiento de laboratorio. En una época en que los médicos del resto del mundo creían que las enfermedades eran causadas por malos espíritus o humores desequilibrados, un grupo de especialistas en Egipto estaba realizando procedimientos que un cirujano moderno reconocería, aunque con horror y asombro. La pregunta es inevitable: ¿de dónde salió ese conocimiento tan avanzado? ¿Cómo es posible que una civilización de la Edad del Bronce tuviera una comprensión de la anatomía, la bacteriología y la química de la preservación que Europa tardaría 3000 años en alcanzar? Si aceptamos la premisa de Anubis el científico, todo encaja. El estatus de Dios se revela como lo que realmente era, la medida de seguridad definitiva. La forma más brillante de proteger un conocimiento considerado demasiado potente y peligroso para el resto del mundo. Es el equivalente antiguo a clasificar un proyecto como top secret. Envuelves la ciencia en el manto impenetrable del misterio, el ritual y el temor sagrado, y te aseguras de que nadie se atreva a cuestionar o a replicar tus métodos. El protocolo se preserva a través del ritual. Hemos establecido una nueva y polémica premisa. Pero esto es solo el primer paso. Aceptar que Anubis era un científico nos obliga a hacer una pregunta aún más importante. Si la momificación era su ciencia, ¿cuál era su verdadero objetivo? ¿Por qué esta obsesión casi fanática por preservar un cascarón vacío? Para entender la verdadera naturaleza de Anubis el científico, debemos hacer lo impensable. No vamos a rezarle al Dios. Vamos a solicitar una consulta con el director del Instituto de Preservación Biológica y Trascendencia Consciente del Antiguo Egipto. Debemos ponernos su máscara, entrar en su laboratorio, la Babet, la casa de la purificación, y observar de cerca su obra maestra. Debemos analizar el proceso que definió su leyenda, no como un ritual sagrado, sino como el trabajo del primer, y quizás más grande, cirujano de la historia. Para probar una teoría tan audaz como que Anubis era un científico, debemos abandonar el panteón de los dioses y entrar en su laboratorio. Este lugar tenía un nombre, el Babet, la casa de la purificación. Pero no te imagines un templo lleno de humo de incienso y cánticos fúnebres. Imagina algo más parecido a una sala de operaciones de élite, un santuario de la ciencia, protegido del calor y la arena del desierto. Imagina un lugar de un silencio funcional, donde un equipo de especialistas, los MU, los sirvientes de Anubis, se mueven con una precisión y una calma que no nacen del fervor religioso, sino de la práctica experta de un protocolo riguroso. Sobre una mesa de alabastro yace su sujeto, un faraón, una reina, un noble de alto rango. El aire huele a una extraña mezcla de especias, resinas y el olor metálico y salino del natrón. No hay llantos aquí. Solo una concentración absoluta. Porque la tarea que tienen por delante es una de las más complejas y delicadas jamás concebidas por la mente humana. Y el director de esta operación, el que supervisa cada paso con un conocimiento enciclopédico, ostenta el título de Anubis. El primer paso del procedimiento es, quizás, el más brutal y el que revela una intención más profunda. La descerebración, o la extracción del cerebro. Con una habilidad que desafía la lógica, el especialista introduce un largo gancho de bronce o hueso a través de la fosa nasal, perforando con un golpe seco y preciso el hueso etmoides. Una lámina delgada que separa la cavidad nasal del cráneo. Una vez dentro, agita la herramienta metódicamente, licuando la materia cerebral hasta convertirla en una pulpa que luego es drenada pacientemente fuera del cráneo. Detengámonos aquí. El cerebro. El asiento de la memoria, de la personalidad, del ego, de todo lo que hacía que esa persona fuera ella. Y el primer paso de este supuesto viaje sagrado es destruirlo y desecharlo sin ceremonia alguna. ¿Por qué? ¿Por qué este enfoque destructivo en la mente, a menos que la mente no fuera lo que les interesaba preservar? A menos que supieran que la esencia del individuo, su conciencia pura, residía en otra parte? Esta no es una decisión ritual, es una decisión científica y filosófica de primer orden. A continuación, la evisceración.
con un cuchillo de sílex u obsidiana, considerado ritualmente puro pero también, en la práctica, más afilado que el acero quirúrgico, se realiza una incisión limpia en el flanco izquierdo del abdomen. A través de esta abertura, el cirujano introduce sus manos y, con una destreza que solo se obtiene a través de años de práctica, extrae los órganos internos, el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Cada órgano es cuidadosamente limpiado, tratado y envuelto en lino por separado. Pero en medio de esta extracción masiva, un órgano, y solo uno, se deja intencionadamente en su lugar, intacto dentro de la cavidad torácica. El corazón. El Aibi, como lo llamaban los egipcios. Lo consideraban el centro de la inteligencia, la emoción y la vida misma. Mientras que el cerebro era descartado, el corazón era protegido a toda costa. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué creían que el corazón, y no el cerebro, era el recipiente de la esencia vital? Esa es una pregunta clave, una pista fundamental que desvelaremos más adelante en nuestro viaje. Los órganos extraídos no se desechaban. Eran colocados en 4 recipientes sagrados, los vasos canopos. Cada vaso tenía una tapa con la forma de la cabeza de uno de los 4 hijos de Horus, y cada uno protegía un órgano específico. Esto no era un simple almacenamiento. Era un sistema de preservación individualizado. Cada órgano recibía su propio tratamiento, su propia protección divina, su propio lugar en el viaje al más allá. De nuevo, vemos un protocolo sistemático, una metodología de respaldo de datos biológicos. Una vez que el cuerpo está vacío, comienza el proceso químico. Se cubre y se rellena por completo con natrón, una sal natural que se encuentra en los lechos de los lagos secos de Egipto. Y aquí es donde la química toma el control. El natrón es un deshumidificador y un agente antibacteriano increíblemente potente. Durante 70 días exactos, un ciclo que se cree que está relacionado con la duración de la desaparición y reaparición de la estrella Sirio en el cielo, la sal extrae hasta la última gota de agua de los tejidos, deteniendo la descomposición en seco. Mata las bacterias, saponifica las grasas y preserva la carne de una forma que la naturaleza nunca podría. Finalizado el baño químico, el cuerpo es retirado, limpiado de los restos de natrón y ungido con una compleja mezcla de aceites preciosos y resinas aromáticas, como el aceite de cedro y la mirra, para devolverle la elasticidad a la piel. A veces, las cavidades del cuerpo se rellenan con lino o serrín para devolverle una forma más natural. Se colocan ojos artificiales y se aplican cosméticos. No solo buscan preservar, buscan restaurar una imagen idealizada de la vida. Cirugía craneal, cirugía torácica, química avanzada de preservación, bacteriología, cosmetología reconstructiva. Todo esto, hace 4500 años. Es un currículum que haría palidecer al de muchos médicos a lo largo de la historia. Hemos respondido al cómo. Hemos visto las manos del cirujano en acción. Hemos sido testigos de un procedimiento que es innegablemente científico en su naturaleza. Pero al hacerlo, hemos abierto una pregunta mucho más grande y vertiginosa. La pregunta ya no es cómo lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este esfuerzo monumental, este gasto de recursos que duró milenios, esta ciencia casi divina, solo para preservar un cadáver? ¿Era simplemente por una creencia religiosa en un más allá simbólico? ¿O es que los especialistas que portaban el título de Anubis sabían algo que nosotros hemos olvidado? Algo fundamental sobre el cuerpo humano. Que no es solo carne y hueso que se pudre. Que es un vehículo. Una máquina biológica de una complejidad asombrosa. Y que si la preparas y la mantienes correctamente, incluso después de la muerte, puedes asegurarte de que su pasajero, la conciencia, tenga un lugar al que regresar. Dejemos la mesa de operaciones del cirujano y entremos en el dominio del físico y el metafísico. Porque la momificación, tal y como la practicaba el culto de Anubis, quizás no era una tecnología de la muerte. Era el primer intento de la humanidad por construir una tecnología de la resurrección. Una tecnología de la resurrección. La frase en sí misma suena a ciencia ficción, a una fantasía de un futuro lejano.
La idea de que la vida pueda ser reiniciada, de que la muerte no sea un punto final sino una pausa, es una de las aspiraciones más profundas de la humanidad. Y nuestra visión moderna, materialista, la cataloga como un milagro, un acto de fe, algo que está fuera de las leyes de la física. Pero para los antiguos egipcios, y específicamente para la escuela de pensamiento científico sacerdotal de Anubis, la resurrección podría no haber sido un milagro. Podría haber sido el resultado esperado de un proceso técnico bien ejecutado. Para entender esto, tenemos que deshacernos de nuestra idea simplista de un cuerpo y un alma. La visión egipcia del ser humano era mucho más compleja, mucho más parecida a un sistema informático avanzado con múltiples componentes interdependientes. Y la momia era solo una parte del hardware. Primero, estaba el CAD, el cuerpo físico. Como hemos visto, gracias a la ciencia de Anubis, este cuerpo se convertía en un anclaje permanente e incorruptible. Era la plataforma de hardware, la carcasa biológica que te conectaba con el mundo material. Sin ella, estabas perdido. Pero luego venían los componentes inmateriales, el software del alma. El más importante era el K. El K puede ser entendido como tu doble etéreo, tu fuerza vital. Nacía contigo y era una réplica exacta de ti, pero hecha de energía. Piénsalo como la batería de tu sistema. Después de la muerte, el K se separaba del cuerpo, pero necesitaba sustento para no desvanecerse. Por eso las tumbas egipcias estaban llenas de ofrendas de comida, bebida e incienso. No eran regalos simbólicos, eran la fuente de energía necesaria para alimentar el K en el más allá. Sin energía, no hay proceso. Y luego estaba el BA. El BA es lo que te hacía único. Es tu personalidad, tu carácter, tu conciencia individual. A menudo se le representaba como un pájaro con cabeza humana, porque se creía que, tras la muerte, el BA podía volar libremente, viajando entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Era el usuario, el conductor del vehículo corporal. Pero esta libertad tenía un precio. Cada noche, el BA debía regresar al CAD, al cuerpo momificado, para descansar, para recargarse y para no olvidar quién era. La momia era su hogar, su punto de referencia. Si el cuerpo se destruía, el BA se convertía en un espíritu errante, condenado a la locura y a la disolución. Ahora ven la genialidad aterradora detrás de la tecnología de Anubis. La momificación no era para honrar a los muertos. Era para asegurarse de que no permanecieran muertos. Era la creación de un nexo indestructible entre lo físico y lo etéreo. Un cuerpo perfectamente preservado garantizaba que el BA, la conciencia, siempre tuviera un hogar al que volver, y que el K, la energía vital, siempre tuviera un recipiente que alimentar. Y la culminación de este proceso técnico era la ceremonia de la apertura de la boca. De nuevo, olvidemos el ritual y pensemos en el procedimiento. Un sacerdote, usando instrumentos especiales, tocaba simbólicamente la boca, los ojos y los oídos de la momia. La visión convencional dice que era para devolverle los sentidos al difunto. Pero en nuestro nuevo paradigma, esto era una activación del sistema. Era como encender un ordenador por primera vez. Era reiniciar los puertos de entrada y salida del hardware para que el software, el BA, pudiera volver a interactuar con él, reconocerlo y rehabitarlo. Un cuerpo incorruptible, una fuente de energía vital y un alma libre para viajar. La máquina estaba lista. El sistema estaba activado. La resurrección estaba al alcance de la mano. El objetivo final era la transformación en un AK, un espíritu de luz transfigurado y eterno, una estrella en el firmamento. Pero, ¿era tan sencillo? ¿Era este un proceso automático para todo aquel que pudiera permitirse una momificación de primera clase? Por supuesto que no. El éxito de esta asombrosa tecnología de la resurrección no estaba garantizado en absoluto. Dependía de un último paso crucial. Un riguroso control de calidad antes de que el sistema se pusiera en marcha de forma definitiva. Antes de que el alma pudiera convertirse en un AK glorificado, tenía que pasar una prueba final, un examen de su viabilidad. Y esta prueba era supervisada,
por supuesto, por el ingeniero jefe de todo el sistema, Anubis. Este examen, conocido por todos como el juicio de Osiris, es quizás el ritual más famoso y, como veremos, el más profundamente malinterpretado de la historia de Egipto. Nos han contado que era una prueba de tu bondad, de tu moralidad. Pero, siguiendo nuestra lógica tecnológica, ¿y si no lo era? ¿Y si el propósito de Anubis no era juzgar tu alma, sino diagnosticarla? ¿Un escaneo final del sistema antes del reinicio definitivo? Para descubrir la verdad, debemos entrar en la mítica sala de las dos verdades, mirar fijamente la balanza dorada y atrevernos a preguntar qué es lo que Anubis estaba pesando realmente. La respuesta podría desvelar el secreto no solo de la vida después de la muerte, sino de la naturaleza misma de nuestra conciencia y de lo que nos hace diables. Imagina la escena. Es la imagen más poderosa y duradera que nos legó el antiguo Egipto, reproducida en incontables papiros del Libro de los Muertos. Hemos entrado en la sala de las dos verdades, un espacio que existe fuera del tiempo y la materia. Ante nosotros, sentados en una larga fila, se encuentran los 42 asesores divinos, los jueces de las almas. Al fondo, en un trono de gloria, preside la figura imponente de Osiris, el rey del más allá, el primer resucitado. A su lado, Tot, el escriba de los dioses, con su cabeza de ibis, sostiene su paleta, listo para registrar el veredicto final. Y en el centro de todo, en el punto neurálgico de este drama cósmico, está Anubis. No está sentado. Está de pie, activo, trabajando. Con una concentración absoluta, se inclina sobre una gran balanza de oro. En uno de los platillos, se coloca el corazón del difunto, el Aibi, recién extraído de su pecho espiritual. Y en el otro, una sola y delicada pluma de avestruz, el símbolo de la diosa Maat, la personificación de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Esta es la historia que conocemos. El alma del difunto debe recitar la confesión negativa, una lista de 42 pecados que no ha cometido. No he matado, no he robado, no he mentido, no he causado dolor. Una vez absuelto por su propia palabra, la prueba final. Si su corazón, cargado con el peso de sus acciones en vida, es más ligero o igual que la pluma de la verdad, es declarado Maakeru, verdadero de voz, y se le concede la vida eterna junto a Osiris. Pero si el corazón es pesado, si está cargado de maldad y mentiras, la balanza se inclina. Y Ammit, una bestia aterradora con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo, espera pacientemente para devorar el corazón, condenando al alma a la aniquilación final. La segunda muerte, de la que no hay retorno. Es una imagen poderosa. La justicia divina en su máxima expresión. El bien contra el mal. Una prueba moral definitiva. El problema es que, si lo analizas fríamente, no tiene ningún sentido. Pensemos como ingenieros de sistemas, no como teólogos. Primero, ¿por qué un juicio divino se basaría casi exclusivamente en la palabra del acusado? La confesión negativa es un acto de autodeclaración. Cualquier alma, por muy corrupta que fuera, podría simplemente mentir para intentar salvarse. Es un sistema de honor, una defensa increíblemente débil ante la aniquilación eterna. Segundo, la lista de pecados es específica y limitada. 42 transgresiones. ¿Qué pasa con todos los matices del comportamiento humano? ¿Qué pasa con los pecados de omisión o con los actos de bondad que podrían compensar las faltas? Es una lista de verificación rígida, casi burocrática, no una evaluación holística y compasiva de la vida de una persona. Y tercero, y esto es lo más importante, ¿por qué el corazón? Si la moralidad es una cuestión de intención, elección y conciencia, un concepto abstracto, ¿por qué pesar un órgano físico? ¿Por qué no pesar el K, la energía vital, o el BA, la personalidad? ¿Por qué Anubis, el maestro del cuerpo, se centra en el músculo que bombea la sangre? La respuesta, si seguimos nuestra hipótesis, es tan lógica como revolucionaria. No estaban juzgando su moral. Estaban analizando sus datos. Aquello no era un tribunal de justicia, era un laboratorio de control de calidad.
Y Anubis no era un juez, era el jefe de diagnóstico. Veamos de nuevo la escena con esta nueva perspectiva. El alma que entra en la sala no es un acusado, es un sistema que se presenta para su evaluación final. La confesión negativa no es una declaración de inocencia, es una especie de informe de errores autogenerado, donde el sistema declara: he completado mi ciclo operativo sin incurrir en estas 42 corrupciones de datos conocidas. El corazón, el AIBI, que como vimos era el único órgano que se dejaba en el cuerpo, no es el asiento del pecado, es el disco duro. La unidad de almacenamiento biológica que contiene un registro perfecto e inalterable de cada una de las experiencias, emociones y pensamientos de la vida del individuo. No es una metáfora. Es el centro de datos de la conciencia. Y la balanza de oro no es un instrumento de justicia, es una herramienta de diagnóstico de precisión. Un escáner de integridad de datos. No está midiendo la bondad contra la maldad. Está midiendo algo mucho más tangible, mucho más técnico. Todo este modelo de Anubis como técnico y el juicio como un diagnóstico funciona a la perfección, pero depende por completo de la pieza más delicada, etérea y misteriosa de todo el puzzle, la pluma de Su. El símbolo de la diosa Maat. Nos dicen que es la pluma de la verdad. Pero, ¿qué significa eso en términos técnicos? ¿Cómo se pesa un disco duro lleno de los datos caóticos y complejos de una vida humana contra un concepto tan abstracto como la verdad? ¿Es la pluma un simple contrapeso simbólico, un objeto de valor cero para ver si el corazón tiene algún peso? ¿O es que los egipcios, en su conocimiento perdido y profundo, habían logrado cuantificar la verdad? ¿Y si la pluma de Maat no es un símbolo, sino una unidad de medida precisa? Un estándar de referencia universal, la representación física de un estado de coherencia y equilibrio perfecto, contra el cual se calibra la integridad de la conciencia. Para comprender el diagnóstico de Anubis, primero debemos descifrar su herramienta de medición. Debemos aislar y analizar el concepto de Maat, no como una diosa con alas, sino como una ley fundamental del universo, similar a la gravedad o la termodinámica. Porque en la naturaleza de esa pluma se esconde la clave de lo que realmente significa tener un alma ligera y pura para un ingeniero de la eternidad. Hemos llegado al corazón del diagnóstico de Anubis, a la pieza central de su laboratorio metafísico, la balanza. En un platillo, el disco duro de una vida entera, el corazón. Y en el otro, un objeto de una simplicidad y una fragilidad desconcertantes. Una sola pluma de avestruz. Para entender cómo este delicado objeto podía decidir el destino eterno de un alma, primero debemos comprender el concepto cósmico que representa, Maat. Cuando oímos Maat, pensamos en una diosa con una pluma en la cabeza, la personificación de la verdad y la justicia. Pero esta es, de nuevo, la capa superficial, la interfaz de usuario para una idea mucho más profunda. Maat no era una deidad a la que se le rezaba para pedir favores. Maat era una ley fundamental del universo, tan real e ineludible como la gravedad. Maat era el principio del orden, la armonía, el equilibrio y la rectitud cósmica. Era la fuerza que hacía que el sol saliera cada mañana, que el Nilo inundara las tierras cada año en la estación correcta, que las estrellas giraran en patrones predecibles. Maat era la estructura subyacente de la realidad, la ecuación perfecta que mantenía al universo funcionando. Su opuesto era Isfet, el caos, la mentira, la injusticia, la entropía, la fuerza que constantemente amenazaba con deshacer la creación. Vivir una vida en Maat no era simplemente ser bueno. Era vivir en armonía con el orden natural del cosmos. Era ser una fuerza de orden, no de caos. Y la pluma de avestruz, el jeroglífico que representaba su nombre, fue elegida por una razón de una belleza casi matemática. Es una de las plumas más simétricas que existen en la naturaleza. Sus dos lados son casi un reflejo perfecto el uno del otro. Es el símbolo físico ideal del equilibrio perfecto. Ahora, volvamos a la balanza de Anubis. Con este nuevo entendimiento, la función de la pluma cambia drásticamente. No es un símbolo abstracto de la verdad. Es la representación física de Maat.
Es la encarnación de un estado de coherencia, armonía y equilibrio perfectos. En términos técnicos, la pluma en la balanza es la constante universal. Es el punto cero. Es el peso de una conciencia en resonancia perfecta con el sistema operativo del cosmos. Imagina que intentas calibrar un instrumento científico de alta precisión. Necesitas una referencia, un peso de calibración perfecto, inmutable y conocido. Para Anubis, el técnico del alma, la pluma de Maat era exactamente eso, el peso de calibración de la conciencia. Esto nos lleva a la pregunta lógica siguiente: si la pluma representa un estado de equilibrio perfecto, un peso cero, ¿qué es lo que añade peso al corazón? Si no son los pecados en un sentido moralista, ¿qué son en un sentido técnico? La respuesta es, la entropía del alma. La corrupción de los datos. Piénsalo de esta manera. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción que experimentas a lo largo de tu vida deja una huella, una traza informacional en tu conciencia, en tu disco duro cardíaco. Las acciones, pensamientos y emociones que están alineados con Maat, la generosidad, la verdad, la compasión, la creación, son coherentes. Son armónicos. Fluyen con la corriente del universo y no generan fricción. Son, energéticamente hablando, ligeros. Pero las acciones, pensamientos y emociones alineados con el caos, con Isfet, la mentira, el odio, el egoísmo extremo, la crueldad, el remordimiento profundo, son inherentemente disonantes. Crean un conflicto interno, un ruido, una corrupción en los datos de tu ser. No es que sean malos porque un Dios lo dice. Son pesados porque son energéticamente ineficientes y caóticos. Son como un virus en un programa informático. Hacen que el sistema se vuelva lento, inestable y consuma más recursos. La mentira, el engaño, el daño a otros, son entropía. Son desorden. Y el desorden, en el sistema del universo, tiene peso. Así, cuando Anubis coloca el corazón en la balanza, no está buscando santidad. Está realizando un escaneo de integridad. Está midiendo el nivel de entropía, de caos interno, que un alma ha acumulado. Y de repente, el veredicto Ma'a-Keru, verdadero de voz, adquiere un nuevo y asombroso significado. No significa que la persona dijo la verdad en la confesión. Significa que su ser entero, su corazón, su esencia, es verdadero en su vibración. Significa que su frecuencia resuena en armonía con la frecuencia fundamental del cosmos, representada por Maat. Es un diagnóstico que dice, sistema estable. Datos coherentes. Frecuencia en sintonía. Aprobado para la integración. Hemos descifrado la herramienta y la medida. Entendemos lo que Anubis estaba diagnosticando con una precisión que hiela la sangre. Pero esto nos lleva, inevitablemente, a la consecuencia final y más aterradora de ese diagnóstico: ¿qué ocurre cuando el sistema está dañado? ¿Qué pasa cuando el corazón, lastrado por una vida de caos y disonancia, inclina la balanza? El diagnóstico de Anubis es claro: sistema inestable. Datos corruptos. No apto para la integración. Y entonces, la atención se desplaza hacia la bestia que espera pacientemente al pie de la balanza. Ammit, la devoradora de los muertos, la aniquilación personificada. La vemos como un monstruo, un demonio que inflige el castigo final. Pero en un sistema tan técnico, tan ordenado, tan basado en leyes universales, ¿tiene sentido la existencia de un simple monstruo vengativo? ¿O es que, una vez más, la función de Ammit ha sido profundamente malinterpretada? ¿Y si no es un demonio, sino una función esencial del sistema? Para comprender el destino de las almas que fallaban el test, debemos mirar a Ammit no con miedo, sino con la fría lógica de un programador. ¿Es un monstruo, o es una herramienta de limpieza? ¿Un castigo, o el protocolo de formateo definitivo del sistema? El diagnóstico ha sido emitido. La balanza se ha inclinado. El corazón, pesado por la entropía de una vida de caos, ha fallado la prueba de Maat. La voz del alma no es verdadera. El sistema está corrupto. Para el difunto, es el final de toda esperanza.
Porque ahora, la atención de la sala se desplaza hacia la figura que ha estado esperando pacientemente al pie de la balanza, salivando ante la perspectiva de un fracaso. Su nombre es Ammit, o Ammut, la devoradora de los muertos. Y es la personificación de una pesadilla. Contempla su forma, una quimera biológica diseñada para inspirar un terror absoluto. Tiene la cabeza y las fauces de un cocodrilo, listas para desgarrar y aplastar. El torso y las patas delanteras de un león, el cazador supremo de la sabana, símbolo de una fuerza voraz. Y los cuartos traseros de un hipopótamo, el animal más peligroso y de furia más impredecible del Nilo. Es un collage de los 3 animales que los egipcios más temían. Es todo lo que te puede matar, condensado en un solo ser. Su función, según la tradición, es el castigo definitivo. Se abalanza sobre el corazón impuro y lo devora, y al hacerlo, destruye la esencia del individuo para siempre. Es la segunda muerte, una aniquilación tan completa que el alma no solo deja de existir en el más allá, sino que es borrada de la existencia misma. No hay reencarnación. No hay redención. Solo el olvido absoluto. Un vacío del que nada regresa. Pero detengámonos. Demos un paso atrás y miremos a esta monstruo con los ojos de un ingeniero, no de un pecador. En el sistema que hemos estado describiendo, un universo regido por Ma'at, por el orden, la armonía y el equilibrio, un proceso de diagnóstico técnico supervisado por el metódico Anubis. ¿Encaja realmente una criatura de pura venganza y caos? El caos, la violencia, la destrucción sin propósito, eso es Isfet, el enemigo de Ma'at. ¿Por qué el protocolo final para mantener el orden cósmico de Ma'at sería ejecutado por una criatura que es la encarnación del caos? Es una contradicción fundamental. Un sistema tan elegante y lógico no puede terminar en un acto de furia animal. A menos que la función de Ammit no sea la que parece. A menos que Ammit no sea un monstruo. Ammit es un mecanismo. Su función no es el castigo, es la purificación del sistema. No es una devoradora, es una recicladora. Pensemos en la analogía de nuestro disco duro, el corazón. Cuando un disco duro se infecta con un virus incurable, cuando sus datos están tan corruptos que es imposible recuperarlos y amenaza la estabilidad de toda la red, ¿qué hacemos? No lo castigamos. Lo formateamos. Lo borramos por completo para devolverlo a su estado de fábrica, limpio y vacío, listo para ser reutilizado. Ammit es la función de formateo del cosmos. El corazón pesado, la conciencia cargada de disonancia y entropía, es un sistema inestable. Si se le permitiera entrar en el reino de Osiris, en el más allá ordenado, su caos se extendería como una plaga. Sería una amenaza para la integridad de esa dimensión y de las almas que allí habitan. Por lo tanto, no se le puede permitir continuar. Ammit no come el alma en un acto de malicia. Simplemente, ejecuta el protocolo de borrado. La conciencia individual, el BA y el K asociados a ese corazón, son disueltos. Su energía base, la materia prima espiritual de la que estaban hechos, es devuelta al ciclo del universo, libre de la corrupción que había acumulado. Es el acto de reciclaje definitivo. Una aniquilación que, desde una perspectiva cósmica, es también un acto de limpieza y renovación. Es la forma que tiene el universo de mantener su propio equilibrio, de eliminar los errores para proteger la estabilidad del sistema entero. Desde este punto de vista, Ammit no es un demonio, sino una especie de guardián sanitario, un firewall cósmico que previene la propagación de la corrupción. Y el papel de Anubis en este momento se vuelve aún más claro. Él no es un verdugo que condena almas a la tortura. Es el técnico displicente que, tras leer el resultado del diagnóstico, simplemente se hace a un lado. No hay emoción en su rostro. No hay juicio. Su trabajo ha terminado. La balanza ha hablado, el protocolo es claro, y la siguiente función del sistema se ejecuta automáticamente. Así que el sistema está completo. Un cuerpo ancla preparado por un cirujano. Un diagnóstico de integridad de datos realizado por un técnico. Y un protocolo de reciclaje para las unidades corruptas.
Es un sistema perfecto, lógico y aterrador en su eficiencia. Hemos descifrado el proceso. Pero nos hemos olvidado de la pregunta más obvia, la que tenemos delante de los ojos desde el principio. Hemos analizado el qué y el porqué del trabajo de Anubis. Pero no hemos analizado al propio Anubis. ¿Por qué se le representa con la cabeza de un chacal? La respuesta fácil y académica es que los chacales merodeaban por los cementerios en el desierto y por tanto se asociaron con la muerte. Pero en un sistema tan cargado de simbolismo profundo, de significados ocultos y de una ciencia velada, ¿podemos de verdad conformarnos con una respuesta tan simple y literal? ¿Es solo una coincidencia zoológica, o es que la forma del chacal en sí misma es la clave final para entender la verdadera naturaleza del guardián de la frontera? Para desvelar el último velo, debemos dejar de mirar los rituales y empezar a mirar al propio Anubis. Debemos preguntarnos qué veían los egipcios en este animal del crepúsculo que nosotros hemos pasado por alto. La respuesta podría no estar en la tierra, sino en las estrellas. Hemos descifrado el proceso. Hemos redefinido el juicio. Hemos dado una nueva y aterradora lógica a la aniquilación. Pero durante todo este tiempo, hemos evitado la pregunta más evidente, el rasgo más icónico y distintivo de nuestro sujeto de estudio: ¿por qué un chacal? ¿Por qué, de entre todos los animales poderosos y temidos de Egipto, el león, el cocodrilo, el halcón, la cobra, se eligió a este cánido del desierto para ser el rostro del dios más importante del viaje final? La respuesta académica, la que encontrarás en la mayoría de los libros, es simple y directa. Los antiguos egipcios observaron que los chacales y otros perros salvajes merodeaban por los bordes del desierto, donde se encontraban las necrópolis. A menudo, desenterraban las tumbas poco profundas de los pobres para alimentarse de los cadáveres. Por tanto, en un intento de apaciguar a esta criatura y convertir una fuerza profanadora en una protectora, deificaron al chacal como el guardián de los muertos. Es una explicación ordenada, zoológica, satisfactoria, y casi con toda seguridad, dolorosamente superficial. En una civilización como la egipcia, donde cada símbolo estaba cargado con múltiples capas de significado, donde cada jeroglífico era una ventana a un concepto cósmico, ¿realmente podemos creer que la elección del rostro para el guardián de la eternidad se basó en los hábitos alimenticios de un carroñero? No. La razón debe ser más profunda, más elegante, más acorde con la complejidad de su sistema de pensamiento. Para encontrar la verdadera respuesta, no debemos pensar en lo que el chacal hacía, sino en lo que el chacal era. Debemos pensar en su naturaleza. El chacal no es una criatura de la luz cegadora del día, como el halcón de Horus. Ni es una criatura de la oscuridad absoluta de la noche, como el búho. El chacal es un animal crepuscular. Es el maestro de la frontera, del entremedio. Su momento de máximo poder es el amanecer y, sobre todo, el atardecer. Esa hora mágica y suspendida en el tiempo en que el mundo no es ni una cosa ni la otra, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, según muchas tradiciones, es más delgado. Ahora, piensa en la función de Anubis. ¿Cuándo actúa? Actúa precisamente en el crepúsculo de la existencia de un alma. El momento exacto entre el fin de la vida y el comienzo de la eternidad. Él no pertenece al mundo de los vivos, ni completamente al mundo de los muertos. Él es el guía que camina en la frontera. El navegante del umbral. Por lo tanto, su forma debe ser la del animal que encarna ese mismo concepto. Anubis no es un dios con cabeza de chacal porque los chacales estuvieran en los cementerios. Es el dios del umbral porque el chacal es el animal del umbral. La forma es la función. Y hay otra capa de simbolismo, una que a menudo malinterpretamos. El color. La cabeza de Anubis es casi siempre representada de color negro. En la cultura occidental moderna, el negro es el color del luto, del mal, de la negatividad. Pero para los antiguos egipcios, el negro era un color de esperanza y renacimiento. Era el color del Kemet, la tierra negra y fértil que quedaba tras la inundación anual del Nilo, la tierra que traía nueva vida. Era el color de la oscuridad del vientre materno y de la noche estrellada, de donde todo nacía.
El negro de Anubis no es el color de la muerte como final, sino el color de la regeneración a través del paso por la oscuridad. Su cabeza negra es una promesa de que la muerte es un estado fértil del que puede brotar una nueva existencia. Así que Anubis no es un simple dios chacal porque los chacales desenterraran a los muertos. Es el dios del umbral porque el chacal es el maestro del crepúsculo. Su color negro es la promesa de la regeneración en la oscuridad. Y algunos egiptólogos sugieren que incluso podría haber una tercera capa, una clave estelar. Algunos teorizan que Anubis estaba asociado con ciertas constelaciones o estrellas que aparecían en el cielo durante los periodos de embalsamamiento y duelo, actuando como un marcador celestial para los ritos funerarios. El guardián no solo conocía el camino en la tierra, sino también en el mapa de las estrellas. Es un símbolo de una complejidad, una precisión y una elegancia asombrosas. Hemos redefinido su función como la de un técnico del alma. Ahora hemos descifrado el profundo simbolismo de su forma. Pero este retrato que emerge, el de un genio científico y metafísico, un maestro de la biología, la química y quizás la astronomía, plantea una pregunta lógica a nivel organizativo. ¿Era Anubis un genio solitario? ¿Un único individuo o un linaje familiar que guardaba celosamente todo este conocimiento para sí? ¿O es que una operación de esta magnitud, una tecnología del alma aplicada a toda una civilización durante milenios, requeriría inevitablemente un equipo? Un departamento de investigación y desarrollo. ¿Y si Anubis, el ingeniero jefe de aplicaciones, el maestro del cómo, tenía un socio? Un director de ciencia y teoría. Un maestro del porqué. Para responder a esa pregunta, debemos buscar en el panteón egipcio a otro dios de un calibre intelectual similar. Un dios asociado no con la muerte, sino con el conocimiento en sí mismo. El dios de la escritura, la magia, la ciencia y la sabiduría. Debemos explorar la fascinante relación entre Anubis y Tot y preguntarnos si no estamos, en realidad, ante la dupla científica más poderosa e influyente de toda la historia antigua. El retrato que hemos pintado es el de un genio sin parangón. Anubis, el maestro de la anatomía, el químico de la preservación, el navegante de las fronteras metafísicas. Una figura de una capacidad y un conocimiento tan vastos que es fácil imaginarlo como un ser solitario, un guardián único de secretos demasiado grandes para ser compartidos. Pero una operación de esta magnitud, un proyecto que abarcó milenios y definió el núcleo de una civilización entera, podría realmente ser obra de un solo individuo o linaje. La lógica nos dice que es poco probable. Un proyecto tan complejo requeriría, como mínimo, un equipo. Un departamento de investigación y desarrollo. Y si Anubis era el ingeniero jefe de aplicaciones, el maestro del cómo se hacen las cosas, entonces cada gran ingeniero necesita un teórico brillante a su lado. Un director de ciencia, un maestro del por qué se hacen las cosas. Para encontrarlo, no tenemos que buscar muy lejos en el panteón egipcio. De hecho, ha estado en la escena del crimen todo este tiempo, de pie, en silencio, junto a la balanza. Les presento a Tot. Tot, el dios de la cabeza de Ibis, ese pájaro elegante y preciso que sondea en el barro para encontrar su alimento, de la misma forma que un científico sondea en la ignorancia para encontrar la verdad. Tot es la deidad de la sabiduría, el inventor de la escritura jeroglífica, el patrón de los escribas, el maestro de la ciencia, la magia, las matemáticas y la astronomía. Es, sin lugar a dudas, el cerebro del panteón egipcio. En las representaciones del juicio de Osiris, su papel es crucial. Mientras Anubis, el técnico, manipula la balanza y realiza la medición, Tot es el que observa y registra el resultado. Él es el que verifica los datos, el que entiende la lectura y declara el veredicto para que sea ratificado por Osiris. La mitología ya nos los muestra como socios indispensables en el momento más crítico del viaje del alma. Ahora, apliquemos nuestro paradigma tecnológico a esta dupla divina. La imagen que emerge es asombrosa en su lógica funcional. Tot es el director de investigación y desarrollo. Es el físico teórico que estudia y comprende las leyes fundamentales del cosmos, el principio de Ma'at.
Es él quien desarrollaría la teoría de los componentes del alma, el Ka, el Ba, el Ak. Es el autor de los protocolos, el que escribe los manuales técnicos. La leyenda del libro de Thoth, un texto perdido que supuestamente contenía todo el conocimiento del universo, deja de ser un mito sobre un libro de hechizos y se convierte en la posibilidad de un compendio científico real. El manual completo de la tecnología de la resurrección. Anubis, por otro lado, es el ingeniero jefe de operaciones. Es el maestro de la aplicación práctica. Toma la ciencia pura de Thoth y la convierte en un procedimiento impecable. Es el cirujano que perfecciona la momificación, el técnico que calibra la balanza, el especialista que se asegura de que cada paso del protocolo se siga con una precisión absoluta, sin margen de error. Es la colaboración perfecta. Imagina una empresa de tecnología punta de nuestro tiempo. Thoth es el genio en el laboratorio de I+D de Google o la NASA, el que escribe el código fuente y diseña el prototipo teórico. Anubis es el ingeniero jefe de producción en la fábrica, el que se asegura de que la línea de montaje sea perfecta y de que cada smartphone o cada cohete que sale de ella sea una réplica exacta y funcional del diseño original. Uno es la teoría. El otro es la práctica. Juntos, son la encarnación del conocimiento aplicado. Esta idea de una dupla de sabiduría y aplicación no es nueva. Resuena a través de la historia en las corrientes esotéricas que bebieron directamente de la sabiduría egipcia. En la Grecia posterior, Thoth fue fusionado con el dios Hermes, dando lugar a la figura mítica de Hermes Trismegisto, o Hermes, el 3 veces grande, el supuesto autor de los textos herméticos. El axioma central de esa filosofía es como es arriba, es abajo. Esta frase es la descripción perfecta del trabajo en equipo de Thoth y Anubis. Thoth comprende lo de arriba, las leyes cósmicas, la naturaleza del alma, la estructura del más allá. Anubis domina lo de abajo, el cuerpo físico, la química de la tierra, el procedimiento terrenal. Su trabajo conjunto es el puente que une ambos reinos. Así que el cuadro se ha vuelto más claro y, a la vez, más complejo. No tenemos a un genio solitario, sino a un equipo de supercientíficos divinos. Un departamento de investigación metafísica en el corazón del antiguo Egipto, dedicado por completo a un único y gran proyecto, vencer a la muerte y trazar un mapa de la conciencia. Pero una revelación tan grande solo puede dar a luz a una pregunta aún mayor. Una ciencia tan avanzada, una colaboración tan perfecta, un conocimiento tan profundo de la vida y la muerte. ¿De dónde surgió? ¿Es realmente plausible que un grupo de sacerdotes humanos de la Edad del Bronce, por muy brillantes que fueran, desarrollaran este sistema de la nada? ¿O es que este mito de la dupla divina, Anubis y Thoth, es en realidad un eco? Un recuerdo distorsionado, magnificado y deificado de una era histórica real. Una edad dorada olvidada, donde este conocimiento era la norma, y sus maestros no eran vistos como dioses, sino como reyes, como gobernantes sabios. Para responder a esto, debemos usar la arqueología y la mitología comparada como una pala para cavar más allá de la historia dinástica que conocemos. Debemos investigar la evidencia que sugiere que Anubis, antes de ser un dios secundario en el juicio de Osiris, fue la deidad principal y suprema del más allá, y quizás, algo mucho más tangible. Debemos atrevernos a preguntar, ¿fue Anubis un faraón? Hemos llegado a una conclusión asombrosa, la existencia de un equipo científico de élite en el corazón del antiguo Egipto, una dupla divina, Anubis y Thoth, dedicada a desentrañar y manipular los secretos de la conciencia y la muerte. Pero esta imagen, tan lógica y funcional como parece, nos empuja hacia un abismo histórico aún más profundo. Nos obliga a preguntar, ¿de dónde surgió este conocimiento? ¿Nació de la nada en la mente de unos sacerdotes de la Edad del Bronce, por muy geniales que fueran? La historia de la ciencia es un proceso lento, acumulativo, de prueba y error. Y sin embargo, en el Egipto más arcaico, esta tecnología del alma parece aparecer ya completamente formada, madura y sofisticada. Esto es una anomalía. Y como con todas las anomalías, la respuesta podría estar en que no estamos viendo el principio de la historia, sino el final de otra.
Para encontrar una pista, debemos fijarnos en un detalle crucial de la egiptología que a menudo se pasa por alto, la degradación de Anubis. En nuestra cultura popular y en el Egipto más tardío, el rey supremo del más allá es Osiris. Anubis es su leal ayudante, el que embalsamó su cuerpo y guía a las almas hacia su trono. Pero no siempre fue así. Si viajamos a los estratos más antiguos de la historia egipcia, al periodo predinástico y a las primeras dinastías, el panorama es muy diferente. Allí, el dios principal, el rey indiscutible de los muertos, era Anubis. Sus títulos más antiguos lo demuestran: Gentiamentiu, el primero de los occidentales, siendo los occidentales una forma poética de llamar a los difuntos. No era un occidental, era el primero, el más importante. Otro de sus títulos era Señor de la Tierra Sagrada, es decir, el dueño de las necrópolis, el amo del reino de la muerte. Eran títulos de poder absoluto, no de un subordinado. Fue solo más tarde, durante el auge del reino antiguo, la era de la construcción de las grandes pirámides, cuando el mito de Osiris, la historia de su asesinato a manos de su hermano Set y su resurrección gracias a la magia de su esposa Isis, ganó una inmensa popularidad. Osiris se convirtió en el arquetipo del faraón resucitado, y su culto eclipsó al de Anubis. Anubis fue entonces recontratado en esta nueva narrativa, convirtiéndose en el asistente que hace posible la resurrección de su nuevo rey. La visión académica ve esto como una simple evolución teológica. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si estamos viendo el eco mitológico de un cambio de poder histórico real? Los mitos son la sombra que la historia arroja sobre el futuro. Y la degradación de Anubis podría ser la sombra de un capítulo de la historia que ha sido completamente borrado. La era en la que Anubis reinaba supremo podría ser el recuerdo de una civilización mucho más antigua, anterior a los faraones que conocemos. Una civilización predinástica, la legendaria era de los Chemsuhor, los seguidores de Horus, una época que los propios egipcios consideraban su edad de oro, un tiempo en que los dioses caminaban sobre la tierra. En esa era olvidada, Anubis podría no haber sido un dios en absoluto. Podría haber sido un rey sacerdote, un rey científico, cuyo dominio no eran las tierras o los ejércitos, sino el conocimiento sobre la naturaleza de la vida y la muerte. El equipo de Anubis y Tot no sería un mito, sino el recuerdo de una administración real, donde el rey Anubis gobernaba y su visir o científico jefe, Tot, documentaba y teorizaba. Esta idea de una edad de oro gobernada por seres sabios no es exclusiva de Egipto. Es un recuerdo global, un patrón que encontramos en todo el mundo. Platón nos habló de la Atlántida y sus reyes filósofos. Los sumerios tenían sus listas de reyes antediluvianos, que reinaron durante periodos de tiempo imposibles antes del gran diluvio. En la India, los textos védicos describen el Satyayuga, una era de verdad y perfección. ¿Y si el Egipto de Anubis fue la versión africana de esta misma civilización global perdida? Una cultura cuyo mayor logro no fue la piedra, sino la comprensión de la conciencia. Un reino donde el rey era el mayor experto en el viaje del alma, un monarca cuyo poder no residía en su espada, sino en su capacidad para guiar a su pueblo más allá de la muerte. No era un conquistador de naciones, era el conquistador de la mortalidad. Si aceptamos esta premisa, la imagen se vuelve sobrecogedora. Anubis, el dios, es la memoria deificada de Anubis, el rey científico de una era perdida. Su degradación bajo Osiris no es un simple cambio en las creencias, es el reflejo del momento histórico en que el conocimiento real se desvaneció y fue reemplazado por el mito. El momento en que la ciencia se convirtió en religión. Pero esta revelación de un reino perdido, gobernado por un maestro de la tecnología del alma, nos obliga a hacer la pregunta más importante de todas sobre su dominio. Si Anubis era un rey real, ¿cuál era su reino? ¿Cuál era esa tierra sagrada de la que era señor? ¿Qué era exactamente el Duat? Los egiptólogos lo traducen como inframundo o mundo de los muertos, una idea que nos evoca imágenes de un reino subterráneo, oscuro y lúgubre. Pero, ¿es esa una descripción adecuada para el objetivo de una civilización tan avanzada? ¿O es, una vez más, una mala traducción, una simplificación de un concepto mucho más alucinante?
¿Y si el reino de Anubis, el Duat, no estaba bajo tierra, sino a nuestro alrededor, en un plano de existencia diferente? Para entender el reino de este rey olvidado, debemos abandonar nuestras ideas de cielo e infierno. Debemos seguir a Anubis, el guía, en el viaje a través de la oscuridad y las puertas estelares que se describen en los textos funerarios, y atrevernos a redefinir el Duat no como un inframundo mitológico, sino como un mapa. Un mapa hacia una dimensión paralela. Hemos establecido a Anubis como el rey científico de una civilización perdida, un maestro de la tecnología del alma. Pero todo rey tiene un reino. Y el reino de Anubis, el dominio sobre el que ejercía su poder y conocimiento, era el Duat. Cuando oímos la palabra Duat, nuestra mente, condicionada por siglos de influencia grecorromana y cristiana, inmediatamente la traduce como inframundo. Imaginamos un reino subterráneo, oscuro, lúgubre, una tierra de sombras bajo nuestros pies. Un Hades egipcio. Un infierno. Esta es, quizás, la mayor de todas las malas interpretaciones. Es una traducción perezosa que aplana un concepto de una profundidad y una extrañeza alucinantes. Los egipcios, con su visión cíclica y celestial del cosmos, no creían que el más allá estuviera necesariamente abajo. Creían que estaba a través de un velo, en un plano de existencia diferente. Para ellos, el Duat no era un lugar estático, era un viaje. Y sus textos funerarios más sagrados, como el Libro de los Muertos, no eran colecciones de oraciones para apaciguar a los dioses. Eran manuales de instrucciones. Eran mapas de navegación para el alma. Para entender el reino de Anubis, debemos abrir estos mapas. Tomemos el Amduat, cuyo título se traduce literalmente como el libro de lo que hay en el Duat. Este texto, encontrado en las paredes de las tumbas de los faraones del Reino Nuevo, no es una historia. Es un itinerario. Una guía detallada, hora por hora, del viaje que el dios Sol, Ra, realiza a través de la oscuridad cada noche, desde el atardecer hasta el amanecer, para renacer por la mañana. Y el alma del faraón fallecido no es un espectador de este viaje, es un pasajero en la barca solar, fusionándose con Ra para atravesar los peligros del Duat. El viaje está dividido en 12 horas, pero no son horas de tiempo como las nuestras. Son 12 regiones, 12 niveles, 12 dimensiones distintas dentro del Duat. Cada una con su propia geografía surrealista, sus propios habitantes y sus propios desafíos. Hay lagos de fuego, ríos de oscuridad, desiertos poblados por serpientes que escupen cuchillos y demonios con cabezas de animales. Es un paisaje de pesadilla, diseñado para desorientar y destruir a las almas no preparadas. Y para avanzar, no basta con ser valiente. Hay que tener el conocimiento correcto. Otro texto, el Libro de las Puertas, describe el Duat como una serie de portales, cada uno custodiado por una entidad divina y a menudo aterradora. Para que la puerta se abra, el alma no debe luchar contra el guardián. Debe saber su nombre secreto y pronunciarlo correctamente. El conocimiento es la llave. La vibración de un nombre correcto, una palabra de poder, es lo que abre el camino. Esto se parece menos a una prueba de fe y más al uso de una contraseña para superar un firewall dimensional. La geografía del Duat, con sus ríos de fuego y sus guardianes enigmáticos, no puede ser la de un lugar físico. Es el paisaje de una realidad no física. Un reino que se parece menos a la geografía terrestre y más a las descripciones de los viajes chamánicos, a las experiencias de meditación profunda o incluso a las alucinantes teorías de los físicos modernos sobre la existencia de otras dimensiones. Es un reino de símbolos, arquetipos, frecuencias y conciencia pura. Un lugar donde los pensamientos pueden tomar forma y los miedos se convierten en monstruos literales. Y en este nuevo contexto, el papel de Anubis como guía se magnifica. Él no es simplemente el que te lleva a la entrada del inframundo. Es el maestro navegante de esta realidad alternativa. Es el que, a través de sus técnicas de embalsamamiento del alma, prepara el vehículo del viajero, la conciencia, para que pueda soportar las presiones de este nuevo entorno. Es el que realiza el diagnóstico final en la balanza para asegurarse de que el viajero está calibrado correctamente y no se desintegrará en el viaje.
Y es él quien susurra al alma la primera contraseña, la primera clave para abrir la primera puerta. Él es el guardián del portal entre dimensiones. Así, la imagen completa emerge. El Duat no es un infierno subterráneo, sino un universo paralelo, una realidad dimensional que se interpenetra con la nuestra. Y los textos funerarios son su guía del viajero interdimensional. Anubis, el rey científico, es el maestro de la puerta, el que te da el mapa y la llave. Pero esta conclusión nos deja con una pregunta final, una que trae este conocimiento antiguo directamente a nuestro presente. Si los egipcios, liderados por la escuela científica de Anubis y Tot, crearon una tecnología y un mapa para navegar conscientemente por esta otra dimensión, ¿qué pasó con ese conocimiento? ¿Se perdió para siempre entre las arenas del tiempo, convirtiéndose en los rituales vacíos que vemos en los museos? ¿O es que las llaves para abrir las puertas del Duat no son artefactos físicos, sino estados de la mente? ¿Y si esa tecnología para explorar la conciencia y viajar más allá del velo no se ha perdido, sino que simplemente ha cambiado de forma y sigue existiendo hoy, latente, a nuestro alcance? Para explorar esa posibilidad, debemos dejar las tumbas de Egipto y entrar en el laboratorio de la mente humana moderna. Debemos investigar si los estados alterados de conciencia, la meditación profunda o incluso la física de vanguardia nos están dando, sin saberlo, las mismas llaves que Anubis custodiaba. La pregunta ya no es cómo lo hicieron ellos. La pregunta es, ¿podemos hacerlo nosotros? Claro. El mapa del Duat está desplegado ante nosotros, no como un inframundo, sino como una dimensión paralela. La pregunta ahora es personal y directa. ¿Se perdieron las llaves de ese reino, o todavía las tenemos? El Duat. Una realidad paralela, un paisaje de la conciencia, accesible a través de una tecnología del alma perfeccionada por los científicos de Anubis y Tot. Esta es la conclusión a la que nos ha traído nuestro viaje. Pero esta revelación nos deja con una pregunta frustrante y tentadora: ¿qué pasó con ese conocimiento? ¿Qué pasó con las llaves que abrían las puertas de esa otra dimensión? ¿Están oxidadas y perdidas para siempre en una tumba olvidada bajo las arenas de Egipto? Vivimos en una era que ha sido despojada, en gran medida, de su lenguaje simbólico. Somos una civilización de lo literal. Buscamos artefactos físicos, pruebas tangibles, y al no encontrarlas, descartamos las historias como simples mitos. Pero ¿y si las llaves de Anubis nunca fueron objetos? ¿Y si no se pueden desenterrar con una pala, porque no están hechas de oro o de piedra, sino de algo mucho más sutil y poderoso? ¿Y si las llaves son, y siempre han sido, estados de conciencia? Si esto es cierto, entonces la tecnología para acceder al Duat no se ha perdido. Simplemente ha cambiado de nombre y de método. Sigue aquí, latente, a nuestro alcance, y la estamos explorando sin siquiera darnos cuenta de que estamos siguiendo los pasos del dios Chacal. La primera llave moderna la encontramos en el controvertido mundo de los psiconautas. Pensemos en las experiencias descritas por personas que, en entornos controlados y con una intención seria, ingieren potentes compuestos psicoactivos como la psilocibina o la DMT, apodada la molécula espiritual. Las similitudes con los textos funerarios egipcios son tan asombrosas que es imposible ignorarlas. Los viajeros modernos describen la sensación de su ego disolviéndose, una forma de muerte simbólica. Hablan de viajar a velocidades imposibles a través de túneles de luz y patrones geométricos. Relatan encuentros con entidades inteligentes, seres de luz, guías, y también guardianes aterradores que custodian umbrales. Describen una revisión de su vida, donde sus acciones son evaluadas no con juicio, sino con una comprensión total. Y a menudo, la experiencia culmina en un sentimiento de unidad con una conciencia universal, una fusión con la fuente de toda la creación. Es una descripción casi punto por punto del viaje del alma a través del Duat para convertirse en un Ak. ¿Podrían los famosos ungüentos y las pociones de los sacerdotes egipcios, como la flor de loto azul, conocida por sus propiedades psicoactivas, haber sido neuroquímicos sofisticados, diseñados para abrir estas mismas puertas de la percepción? La segunda llave no requiere química, sino una disciplina de la mente casi sobrehumana. Es la llave de la meditación profunda.
Místicos y monjes de tradiciones orientales, a través de miles de horas de práctica, han mapeado los paisajes internos de la conciencia con una precisión que rivaliza con la de los egipcios. Hablan de locas o reinos sutiles, de la capacidad de abandonar conscientemente el cuerpo físico en proyecciones astrales, de navegar por los estados intermedios entre la muerte y el renacimiento, el bardo tibetano. ¿No es posible que el entrenamiento de los sacerdotes en la escuela de misterios de Anubis fuera una forma de yoga egipcio? Una disciplina psicofísica rigurosa, diseñada para aprender a controlar la propia conciencia, a separarla del cuerpo a voluntad y a navegar por el duat sin perderse en el caos. No necesitaban una droga, porque habían convertido su propia mente en la llave. Y finalmente, la tercera llave, la más extraña de todas, la que está siendo forjada en los aceleradores de partículas y en las pizarras de los físicos teóricos. La ciencia de vanguardia. La física cuántica nos ha demostrado que el universo a su nivel más fundamental es un lugar fantasmagórico, donde las partículas pueden estar en dos sitios a la vez y estar conectadas instantáneamente a través de años luz de distancia. Teorías como la teoría de cuerdas postulan la existencia de hasta 10 u 11 dimensiones que vibran justo fuera de nuestro rango de percepción. Y cada vez más, algunos científicos se atreven a proponer que la conciencia no es un accidente de la biología, sino una propiedad fundamental del universo, como el espacio-tiempo. Que nuestros cerebros no crean la conciencia, sino que actúan como antenas que la sintonizan desde un campo universal. ¿No es posible que los egipcios estuvieran describiendo estas mismas realidades con el lenguaje que tenían disponible? ¿Que el Duat fuera su nombre para el hiperespacio cuántico? ¿Que la barca de millones de años fuera su metáfora para describir la capacidad de la conciencia de navegar por estas dimensiones ocultas? Las llaves de Anubis, por tanto, no están perdidas. Son atemporales. Son la capacidad inherente de nuestra propia conciencia para alterarse a través de la química, para enfocarse a través de la disciplina y para cuestionar la naturaleza misma de la realidad a través de la ciencia. El chamán en la selva, el monje en la montaña y el físico en el laboratorio están, cada uno a su manera, intentando girar las mismas cerraduras que los sacerdotes de Anubis custodiaban hace milenios. Hemos seguido el rastro del chacal desde el laboratorio del embalsamador hasta los confines de la física teórica. Hemos transformado al dios en un científico, al monstruo en un mecanismo, al inframundo en una dimensión paralela y sus llaves en estados de la mente. Pero al final de este largo viaje de deconstrucción y reconstrucción, ¿qué nos queda? Si unimos todas las piezas de este increíble rompecabezas, ¿cuál es la imagen final que aparece? ¿Cuál es el legado definitivo de Anubis, no como dios o como rey, sino como un símbolo eterno para toda la humanidad? Para responder a esa pregunta final, debemos dar un último paso atrás y contemplar el cuadro completo. Debemos entender por qué la figura de Anubis nos sigue fascinando después de 5000 años. La respuesta no reside en él, sino en nosotros. Su legado es el reflejo del mayor misterio de todos, el misterio de la conciencia misma. Hemos viajado a través de 5000 años de historia, mitología y misterio. Hemos entrado en el laboratorio del embalsamador y en la sala del juicio final. Hemos seguido el rastro del chacal desde las arenas del desierto hasta las estrellas y los pliegues ocultos de la realidad. Hemos tomado al dios y lo hemos convertido en un científico. Hemos tomado el ritual y lo hemos convertido en un procedimiento. Hemos tomado al monstruo y lo hemos convertido en un mecanismo. Hemos tomado el inframundo y lo hemos convertido en una dimensión. Hemos tomado las llaves de una tumba y las hemos encontrado dentro de nuestra propia mente. Después de este largo viaje de deconstrucción, ¿qué nos queda? ¿Quién es, al final, Anubis? Si no es simplemente un dios, ni un rey, ni un científico, ¿cuál es la imagen final que emerge cuando todas las piezas del rompecabezas encajan en su lugar? La respuesta es que Anubis es todo eso y, a la vez, algo mucho más profundo. Anubis es un arquetipo. Un arquetipo es una idea primordial, un símbolo universal que emerge de las profundidades del inconsciente colectivo de la humanidad. Es un patrón fundamental que todos reconocemos, incluso si no sabemos por qué. Y Anubis es la encarnación de uno de los arquetipos más poderosos, el guardián del umbral.
El psicopompo. El guía a través de la gran frontera. Él es la parte de nosotros que no teme a la oscuridad. Es la curiosidad que nos impulsa a explorar lo desconocido. Es la calma y la precisión metódica que anhelamos tener frente al caos de la muerte. Es la parte científica de nuestro espíritu, la que se niega a aceptar la aniquilación como respuesta y, en su lugar, coge sus herramientas y empieza a trabajar, a investigar, a buscar un camino. Y es por eso que su figura nos sigue fascinando de una forma tan visceral. Porque la historia de Anubis no es realmente sobre él. Es sobre nosotros. Su legado no es una crónica de un dios egipcio. Su legado es un espejo. En la obsesión de los egipcios por la preservación, vemos nuestro propio deseo de que nuestras vidas tengan un significado duradero, de momificar nuestros recuerdos, nuestros amores y nuestros logros para que no se desvanezcan en el tiempo. En el juicio ante la balanza, vemos el reflejo de nuestra propia conciencia, que cada día pesa nuestras acciones y busca el equilibrio, la coherencia, la armonía con el mundo que nos rodea. Y en el peligroso viaje a través del Duat, reconocemos nuestra propia vida, un viaje a través de desafíos impredecibles, donde el conocimiento, la sabiduría y el autoconocimiento son las únicas llaves que nos permiten superar los obstáculos y las puertas que se nos presentan. La historia de Anubis es tu historia. Es mi historia. Es la crónica de la conciencia humana, una y otra vez, naciendo en un cuerpo físico, mirando a su alrededor y haciéndose las tres preguntas eternas: ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Así que el propósito de este viaje nunca fue darte una respuesta definitiva sobre si Anubis fue un rey o si el Duat es real. Fue demostrar que las preguntas son el verdadero tesoro. El hecho de que seamos un fragmento del universo que ha evolucionado hasta el punto de poder mirar hacia atrás, hacia su propia existencia, y maravillarse de su propio misterio, ese es el verdadero milagro. El mayor secreto que Anubis guardaba no era el mapa del más allá. Era un espejo. Y en su superficie pulida y oscura, no se refleja el rostro de un dios con cabeza de perro. Se refleja el universo entero que cada uno de nosotros lleva dentro. Así que la próxima vez que veas su imagen en un museo o en un libro, no veas simplemente a un dios de los muertos. Ve al patrón de todos los exploradores. Ve al primer científico del alma. Y reconoce en su silueta silenciosa y vigilante la parte más noble y valiente de ti mismo, la que se atreve a pararse al borde del abismo, mirar fijamente a la infinita oscuridad. Y preguntar con una curiosidad que no conoce el miedo, ¿qué hay al otro lado? Y así, nuestro viaje llega a su fin. Hemos visto cómo detrás de un mito puede esconderse la ciencia, la historia y, en última instancia, un reflejo de nosotros mismos. Si esta exploración de los secretos de Anubis ha expandido tu mente y te ha hecho hacerte nuevas preguntas, te agradecería enormemente que dejaras un like en el video, ya que ayuda a que estas historias lleguen a más mentes curiosas. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación sobre los enigmas ocultos de nuestro pasado, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Ahora me encantaría saber tu opinión, que es la parte más importante. Después de todo este viaje, ¿qué crees tú? ¿Era Anubis un dios, un científico, un rey, o un arquetipo de nuestra propia conciencia? Déjame tu teoría en los comentarios, estaré leyéndolos todos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Soy Rodrigo. Recuerden, la verdad puede estar ahí fuera, pero las pistas más importantes, a menudo, están aquí dentro. Hasta el próximo misterio.